Bien, chicos, vamos a retomar el segundo bloque y en este segundo bloque vamos a ver específicamente la narración. ¿Ya? Una de las primeras clases que hicimos de teoría era lectura y texto, ¿no? Hablamos de qué cosa es la lectura, qué cosa es el texto, y por ahí al final vimos los tipos de narradores. Ahora vamos a profundizar básicamente en la narración. ¿Qué es la narración? ¿Qué tipo de textos encontramos? Y los tipos de narradores que tú ya conoces, ¿no? Un bloque que se llama homodiegético y otro que se llama heterodiegético. Vamos a empezar. Primero vamos con la definición. ¿Qué cosa es la narración? ¿No? Por favor, no te olvides de esto. Trata de apuntar o en todo caso, tomarle captura. ¿Ya? Apuntar o tomarle captura. Yo creo que es mejor apuntar, porque cuando estás pues en una práctica, en un examen, o bueno, tienes práctica o examen, ya tienes de dónde repasar, ya no tienes que ir a ver el mismo video, ¿no? Porque puedes perder tiempo. ¿Qué es la narración? Es el texto oral o escrito de sucesos reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado. La narración es básicamente, escucha y apunta si puedes, la narración es lo que se cuenta, ¿no? Repito, la narración es lo que se cuenta, ¿ya? Ahora, para hablar de la narración, tenemos que hablar de su estructura, de clases, de género y de elementos. Primero, estructura. ¿Cuál es la estructura de todo relato? Inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Inicio, nudo y desenlace. Por ejemplo, cuando pase esta odiosa pandemia, tú te vas a encontrar con tus amigos, ¿no? Ariana se encuentra con Cristel en el 2028, ya cuando pase la pandemia. Se encuentran, se saludan, se abrazan, y ella le empieza a contar cómo pasó todo esto de la pandemia. ¿Cómo empieza, profesor? Valga la redundancia, contándole el inicio. Inicio. Luego va el nudo y luego al desenlace, el final. Eso es lo que todo o toda obra tiene. ¿Ya? Todas las obras literarias tienen eso. Incluso la Biblia tiene inicio, nudo y desenlace. Ahora bien, no siempre se cumple este orden, ¿ah? ¿Cuál orden, profesor? Es que se dice que empezamos con el inicio, luego vamos al nudo y luego el desenlace. Hay textos que primero empiezan con el nudo, se van al desenlace y luego terminan con el inicio. ¿Ya? Eso varía, eso varía. Clases. ¿Qué tipo de narración hay? Hay dos tipos de narración, y el centeno. Prende su camarita. Hay dos tipos de narración. Narración cerrada y narración abierta. Profesor, explíqueme, por favor. La narración cerrada quiere decir cuando el final está literal, ¿no? Yo digo, por ejemplo, Milén caminaba por el mar, ¿no? De pronto encontró la moneda que siempre había buscado. El final es entendible, profesor, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, Milén buscaba la moneda, llegó al mar y se quedó contemplando el mar toda la noche? Ah, profesor, eso puede tener muchos significados. Eso es una narración abierta. Narración cerrada, vamos a repetir, narración cerrada es cuando el final ya es definitivo, cuando el final es literal. En cambio, una narración abierta es cuando tú puedes el final, bueno, al final darle muchos o muchas interpretaciones. Como que no te queda claro, ¿no? Creo que eso pasa en algunas películas, ¿verdad? En algunas películas. Ah, por ahí te voy a pedir que me des alguna sugerencia. ¿Habría un problema, chicos, con que tú me des o podamos ver una película de terror? No, Tengo miedo, profesor. Y peor, no hay problema. yo duermo con mi peluche de Chucky, profe. Ah, géneros. Tenemos dentro de la narración
¿Ya? Algunas especies literarias. Por ejemplo, tenemos la novela, el cuento, la fábula y el microrrelato. Todos sabemos lo que es una novela. Eso más adelante lo vamos a ver al detalle. Un cuento también. Pero, profe, una cercanía a lo que es una novela y un cuento. Pregunta para todos. Chicos, una novela, ¿en qué se diferencia de un cuento? ¿Tú qué crees? Vamos, gánate una notita si quieres. El cuento es más corto. A ver, Lotito, no lo escuché. ¿Quién habló? Que ¿Quién habló? Sánchez, Sánchez, que el bien. ¿Qué cuento nos es dijo? más corto. El cuento es más corto. Ahí dice, pues, profesor, ¿qué pasa? Yo sé leer. Muy bien. Y la novela, por tanto, es más extensa, ¿no? Otra diferencia, El cuento es una ficción. bueno, toda la literatura es ficción, hijo, todo. La novela, el cuento, ¿no? La fábula, todo es ficción. Otra gran diferencia es que la novela, escucha, la novela tiene muchos personajes. Habrás escuchado de la obra que se llama El Quijote de la Mancha, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se dice que el Quijote tiene más de 1600 personajes. Más de 1600 personajes. En cambio, un cuentito puede tener 2, 3, 4 personajes, ¿no? La novela es más extensa, el cuento es más chiquito. La novela tiene un montón de personajes y el cuento tiene pocos personajes. Otra diferencia es que la novela, escucha bien, la novela sí te presenta un lugar determinado, un lugar exacto y preciso. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú lees El Quijote, dice, ¿no? En algún lugar de la Mancha. Ajá, profesor, me están hablando de La Mancha, esa ciudad que está en España. Así es. ¿Te das cuenta que es un lugar determinado? O decimos, yo hago una novela, ¿no? En algún lugar de Villa El Salvador, en el grupo 3, habían dos grandes guerreros y tal, tal. Profesor, es una novela porque es muy precisa. En cambio, el cuento no. El cuento puede empezar como, había una vez, en algún lugar, el cuento es impreciso en cuanto a escenario. La novela no, la novela sí es muy precisa y exacta. Fábula, eso sí sabes, ¿eh? Desde chiquito todos hemos visto fábula, muchachos. ¿Qué cosa es una fábula? ¿O cómo caracterizas tú básicamente una fábula? Es un cuento con una enseñanza al final. Muy bien, Milen. Es un cuento que te da al final una moraleja, una enseñanza, ¿no? ¿Y cómo son sus personajes? Infantiles, Infantiles ya, pero ¿son humanos o animales? animales, Claro, básicamente son animales, ¿no? Animales. Microrrelato, profesor. El microrrelato son cuentitos pequeñitos, chiquitos, que de repente lo vamos a ver más adelante. No sé si con ustedes hemos visto microrrelatos del ajuar funerario, de Fernando Iwasaki. Yo ese librito lo recomiendo mucho porque son cuentos de terror, pero son así, chiquititos, de 8 líneas, o el cuento tiene a veces hasta 6, 10 líneas, más o menos. Y tú no paras de leer desde desde el primer cuento hasta el último cuento. Vas a querer leerte todo. Son muy buenos, son muy interesantes esos cuentitos. ¿Ya? Microrrelato quiere decir más pequeño que el cuento. Chiquititos, ¿ya? Chiquititos. Que casi siempre no se sabe el nombre del personaje. Listo, hemos visto qué cosa es una novela, un cuento, una fábula y un microrrelato. Ahora vamos con los elementos. Rapidito, ¿ya? O sea, todo cuento, toda novela, toda fábula, todo microrrelato, señorita Ariana, tiene autor narrador, que ya lo hemos visto en la clase pasada. Ahorita te voy a preguntar qué cosa es un autor y qué cosa es un narrador. Personajes. Obviamente que los personajes pueden ser pues el protagonista, el personaje secundario, ¿no? Chicos, una preguntita que tú lo debes saber por telenovelas mexicanas. Eh, ¿En qué se diferencia el personaje principal del personaje secundario? Utiliza tu criterio. ¿En qué se diferencia el personaje principal del personaje secundario? El personaje principal es
del que gira la historia, mientras que el personaje secundario podría ayudar o gira alrededor también del personaje principal. Muy bien, Cristel. No, mejor dicho, imposible. El personaje principal, ¿no? El personaje principal es aquel del que se está hablando, ¿no? Es su historia. Y el personaje secundario gira en torno a la historia de ese personaje principal. Pregunta para todos. ¿El personaje principal muere o no muere? No muere. Nunca muere. Nunca muere, ¿no? ¿Te has dado cuenta incluso en las telenovelas? ¿No? Y tu mamá dice, pero ese no va a morir, hijita, porque él es el personaje principal. ¿Y qué pasó con Rubí? ¿Y qué pasó con Rubí? ¿Mm? ¿Sabes de lo que está? Rubí es una telenovela mexicana que pasó creo que hace como 10, 15 años. Y ella era supuestamente el personaje principal y llegó a morir. Ah, la profe. Sí, llegó a morir. Bueno, de eso ya vamos a hablar otro día. ¿Ya? Ya sabes lo que es un personaje principal, un personaje secundario. A ver si te acuerdas. Gánate tu notita. ¿Quién me dice en qué se diferencia qué es un autor y qué es un narrador? Lo hemos visto en la clase antepasada, la clase pasada. ¿Qué es un autor y qué cosa es un narrador? Yo les expliqué la clase pasada. El autor es la persona real y el narrador es un personaje o voz ficticia. Perdón, no pude ver quién me habló. ¿Quién me habló? El autor es una persona real y el narrador es un personaje o voz ficticia que Perfecto, cuenta. perfecto, pero quiero saber quién me habló, porque yo no pude verlo aquí. Palomino. Ya, listo, Palomino, solo que no aparece en mi pantalla, Palomino. Muy bien, el autor es la persona real de carne y hueso. Por ejemplo, nuestro amigo Atoxa. Atoxa quiere escribir una novela que se llama Cienfuegos. Yo le pregunto, ¿quién es el autor? José Atoxa. ¿Y quién es el narrador? El narrador es esa voz que aparece en el libro, esa voz de ficción, esa voz imaginaria que nos va a contar la historia que presenta el libro. Muy bien. El argumento. ¿Qué es el argumento, profesor? El argumento es la sucesión de hechos. Así de simple, apúntalo así. ¿Qué es el argumento? La sucesión de hechos. Nada más. Profe, así de frío, profe, así de frío. El argumento es la sucesión de hechos. El espacio puede ser real o ficticio, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Arnold hace una novela, hace un cuento, y su cuento, el cuento de Arnold, está basado en el distrito de San Juan de Miraflores, mi barrio, Pamplona. Yo no puedo decir que es un lugar inventado, es un lugar que existe, ¿no? Real. O nuestra amiga Cristel hace una novela inventándose un distrito, ¿no? El distrito de Corruption, así se llama su distrito, Corruption. Puede ser ficticio o puede ser real. Bien, hemos visto los puntos más importantes de la narración. ¿Ya, chicos? Así que trata de hablar siempre con propiedad. Cuando vas a decir tu argumento, ¿no? Profesor, el argumento de la obra es tal, tal. El espacio de los personajes es de esta manera. El narrador es un narrador homodiegético, es un narrador omnipresente, etc. ¿Ya? Bien, vamos a pasar al otro PPT que nos gane la hora. La estructura, esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Recuerda, hay dos tipos, dos grupos de narradores. Hay uno que se llama homodiegético y otro que se llama heterodiegético. Gánate tu notita. Dime, por favor, ¿cómo son los narradores homodiegéticos? Son los Se que encuentran dentro de la historia.
Muy bien, son los que participan de la historia, son los que están dentro de la historia. ¿Y cómo es un narrador heterodiegético? Son los que están fuera de la historia. Muy bien, son los que están fuera de la historia. Es esa voz imaginaria que nos va contando desde arriba todo, ¿no? Muy bien. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Vamos a seguir. Y aquí entramos a la clasificación. Miren. Lo hemos visto una de las clases atrás. Por ejemplo, protagonista, testigo y personaje. Esos son los tipos de narradores en el homodiegético, o sea, los que participan de la historia. Y los que no participan de la historia, que son los heterodiegéticos, ahí tenemos al omnisciente y el narrador objetivo. Hasta ahí hemos visto la clase antepasada, pero profesor, ahora vamos a ver, mira, por favor, tipos de narradores, ya lo sabes, ¿no? Vamos a entrar, voy a retroceder, mira, vamos a entrar a esto que se llama homodiegético, ¿ya? Narradores homodiegéticos. Tenemos el narrador protagonista, o también llamado autobiográfico, el narrador testigo, el que ve lo que le está pasando al personaje principal, y el narrador personaje, ¿no? Que es el que se parece al narrador testigo, pero solo que este narrador personaje, ¿no? Va a ser tomado por un personaje súper secundario. ¿Ah? A ver, profesor, el narrador protagonista, mira. Dice, el narrador protagonista nos cuenta con sus propias palabras lo que siente, piensa, hace u observa. Mire el ejemplito que te he puesto, por favor. Ariana, ¿podrías leernos el ejemplito lo que está entre comillas? ¿Me escucha, profesor? Claro, Lo que está entre comillas, ¿verdad? claro. Como mi abuela no podía decidirse a ir así tontamente a Baalbek, nos detendríamos en el camino en casa de una amiga suya y ella se quedaría allí 24 horas, pero yo me marcharía aquella misma tarde. Gracias. ¿Se dieron cuenta de quién es el personaje principal? ¿Quién está contando la historia? El nieto. Uno mismo, ¿no es cierto? Ahí dice, como mi abuela, o sea, está contando ella, ¿no? Está contando, la persona que está narrando está contando su vida, o una parte de lo que a ella le está pasando. Eso es el narrador personaje. Es un ejemplito de la novela de Marcel Proust, y la obra se llama En busca del tiempo perdido. A ver, profesor, vamos a ver el otro. El narrador testigo. Mire, por favor, el narrador testigo. Sabemos que el narrador testigo es cuando un personaje cuenta o narra lo que está pasando otro. ¿No es cierto? Repito, el narrador personaje es cuando un personaje muy allegado al personaje principal cuenta la historia. Por ejemplo, Ariana Arias puede contar la historia de su mamá o de su papá, porque es una persona muy allegada a ellos. Pero ¿qué pasa si Dayana Palomino hace una obra contando la vida de los padres de Ariana? Ese es otro tipo de narrador, que lo vamos a ver en un momento. Pero el narrador, este que estamos viendo aquí, el narrador testigo, ¿ya? Es el narrador que ve, por algo se llama testigo, es el narrador que ve. Pero él no es el personaje principal, sino que es un personaje más y está contando la historia de otro. ¿Ya? A ver, vamos a pedirle a nuestro amigo, a nuestra amiguita, Dayana Palomino. ¿Podría leernos solamente las tres primeras líneas, por favor? Alguien se rió en voz alta. Loring se puso en tensión como un animal dispuesto a saltar. Wade lo notó y con toda elegancia le dio la espalda y se alejó. Loring quedó con un palmo de... Gracias. ¿Notaste que está contando una situación? ¿Verdad, profe? No le he visto. Agárrala, dice. Alguien se rió en voz alta. Loring se puso
en tensión como un animal dispuesto a saltar. Te está contando lo que está pasando, parece en un salón, ¿no? En un lugar. Wade lo notó y con toda elegancia le dio la espalda y se alejó. Ah, pues eso sí, me está contando algo, ¿no? Warren quedó con un palmo de narices. Se iba en busca de Wade. Su situación sería aún más ridícula y desairada. Lo único que le quedaba por hacer era retirarse. Y así lo hizo. Atravesó con paso rápido el living con una mirada fija hacia adelante, donde se hallaba Candy, que sostenía la puerta abierta. Candy, con el rostro impenetrable, esperó a que saliera, entonces cerró la puerta y regresó al bar. ¿Te das cuenta? Te está contando algo, ¿no? ¿Qué está pasando? Me parece que está contando la historia de Wayne, ¿no? Está contando la historia de Wayne. Ese es un narrador testigo. Listo, profesor. Ahora vamos a ver el narrador personaje. Ojo, se parece el narrador personaje al narrador testigo. Solo que el narrador personaje, ¿ya? El que te va a contar la historia, tiene una mayor distancia. Un ejemplo, profesor. Te decía hace rato, Ariana puede contar la vida de sus padres. Ahí Ariana sería un narrador testigo, porque tiene cercanía. Pero profesor, ¿qué pasa si nuestra amiga Dayana Palomino cuenta la historia de los padres de Arias? Entonces ahí Dayana Palomino sería un narrador personaje. ¿Por qué, profesor? Porque Dayana Palomino no tiene tanta cercanía con los padres de Arias. ¿Me dejo entender? Está más distante. A ver, profesor. El narrador personaje es un narrador que participa en la historia. O sea, es un personaje más, es un personaje cualquiera, pero no posee la relevancia del protagonista. ¿Te das cuenta? O sea, es un personaje más. Es un personaje más de por ahí que te está contando la historia. ¿Ya? A ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo Arnold, el camarita loca, que nos lea ese pequeño párrafo. Arnold, ¿nos podría leer, por favor, las primeras 5 líneas? Profesor, ¿Nos podrías ayudar, Arnold? sí, profesor. Ya, te escuchamos. El narrador personaje es un narrador que participa en la historia, No, o no, no, sea, no, no, Arnold, no, 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 eso no era, Arnold. ¿Estás en la clase, hijo? Lee lo que está entre comillas. El ejemplo. Por eso, no solo vale que esté de tu cámara prendida, porque estás haciendo otras cosas. García Chen. Esperemos que esté en clase. Por favor, ese parrafito chiquitito. Lo recuerdo, la cara taciturna y ambigua y singularmente... La recuerdo, la cara taciturna y andiada y singularmente hermosa. Disculpe, profesor. Sí, Mi pantalla se apagó. Ya. La recuerdo, la cara taciturna y andiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos con las armas de la banda oriental. gracias. Recuerdo la ventana de la... Y no más gracias porque hay por ahí un pequeño ruido y te voy a ayudar. Ya lo recuerdo. La cara taciturna y aireada y bueno, está mal, ¿no? Y singularmente terremoto detrás del cigarrillo. Recuerdo que sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca esas manos, un mate con las armas de banda oriental. O sea, te está contando un personaje cualquiera, ¿no? El personaje que te está contando la historia es un personaje que es muy, muy secundario, ¿ya? Ese es un narrador personaje. Ahora vamos a ver los que tú más conoces, los heterodiegéticos. Ahí tenemos el omnisciente y el narrador objetivo. Profesor, ¿cómo es un narrador omnisciente? El que lo ve todo, el que lo sabe todo. Este librito que tú ves ahí lo vamos a leer más adelante.
¿Ya? Vamos a pedirle a nuestra amiga Ariana Medrano que nos lea, por favor, este pequeño párrafo. Ariana, ¿nos lee, por favor, el parrafito? El día en el que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. ¿Ya? Profesor, hay una palabra grosera. Sí, pero es parte de la novela. ¿Qué podemos hacer, no? Profesor, ¿cómo es un narrador omnisciente? ¿Notaste que dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30? ¿Cómo alguien puede saber que se levanta a las 5:30? O sea, yo cómo sé que, por ejemplo, nuestro amigo Harold o Arnold se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, o a las 8 como Ariana Arias. ¿Yo cómo podría saber eso? El narrador omnisciente es como un Dios, es como Dios, que te cuenta, porque más adelante dice, había soñado que atravesaba un bosque. ¿Cómo alguien puede saber lo que sueña otro? Yo, Henry Hacha, ¿cómo puedo contar, ¿ya?, lo que ha soñado en nuestra amiguita portuguesa? Yo no puedo contar eso. ¿Por qué, profesor? Porque tendría que meterme en la cabeza de portugués para contar lo que está. El narrador omnisciente, escucha bien, lo sabe todo. Lo que pasa en el mundo exterior como lo que pasa en tu cabecita. Ese es el narrador omnisciente. Se mete en tus sentimientos, en tu pensamiento, en tus ideas. Bien, profesor, sí, me quedó claro. Ojo, y esta es una novelita muy buena. La vamos a leer nosotros más adelante. Esa va a ser la primera novela que vamos a leer. Así que por ahí ya vaya chequeando de qué trata. Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? Vamos a leer toda la novelita, pero más adelante. El narrador objetivo. ¿Cómo es el narrador objetivo, profesor? ¿Se parece al narrador omnisciente? Se parece. Pero, profesor, ¿en qué se diferencia? Es que el narrador, ¿ya?, el narrador que se llama, mira bien por favor, objetivo, no lo vayas a confundir, el narrador objetivo, chicos, es el narrador que te puede contar todo, pero desde su punto de vista y desde el exterior. Recuerda que el narrador omnisciente te cuenta lo que pasa en el mundo exterior y lo que pasa en el mundo interior del personaje. En cambio, este narrador objetivo es solamente un observador. El narrador objetivo solamente te puede contar lo que ve. Te pregunto, ¿el narrador objetivo puede contar tus sueños? No, profesor. No, porque el sueño está dentro de uno. Y eso no se puede ver. Siguiente preguntita. ¿El narrador objetivo puede contarte los sentimientos de Ariana Medrano? No, profesor. No te puede contar. No, Pero sí te puede contar que Ariana Medrano le hace cartitas a un chico. Eso sí, claro, porque lo puedes ver, ¿no? ¿Me entendió? ¿Cuál es la diferencia entre un narrador objetivo y un narrador omnisciente? Sencillito, ¿verdad? Vamos a preguntarle ahora, o vamos a decirle que nos lea antes que nos gane el tiempo, a Toxa. A Toxa, por favor, ¿nos puede leer ese pequeño párrafo que está entre comillas aquí? Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares por encima de su hombro. Pepe procura enterarse. La señora Elvira hace una señal al chico. Ya. Muy bien, siempre hay que respetar los signos de puntuación para que tenga sentido, ¿no? Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura entrarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. ¿Te das cuenta que te está contando solamente lo que pasa al exterior? En ningún momento te dijo, don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y se preocupó
por lo que veía. No te cuenta eso. ¿No? No te cuenta eso. Solo te dice, don Pablo extendió el periódico sobre la mesa y lee los titulares. ¿No? No te cuenta nada de lo que pasa en la cabeza del personaje. ¿Ah? Bien. Hasta ahí, chicos, hemos terminado con esto de los narradores. ¿Ah? Hemos terminado con los tipos de narradores. A ver, ahora vamos a dejarte una película. Primero me gustaría escuchar tu sugerencia, sobre todo de los que no han visto. ¿Tienen alguna sugerencia de alguna película que nos pueda ayudar en el curso? Yo te escucho, no tenga, si es profesor, no, a mí me gustan los coreanitos. Bueno, te escuchamos igual, te escuchamos. ¿Alguna película que quieras sugerir? Yo la voy a tomar en cuenta, no te preocupes. Vamos, no tengas miedo ni roche, estamos entre amigos, ustedes son patas, se conocen años. Algunos han pasado juntos, otros han repetido juntos. Vamos, chicos. Profesor, hay una película que está en Netflix. Es parecida a la de Sam, que es Milagro en la celda 7. Sí, esa es una versión oriental de esa película, de Yo Soy Sam. Pero yo me gustaría que miren esa película, Arianita, pero va a haber un problema. Tus amigos nos van a decir, profesor, no tengo Netflix. No, Ariana Arias es pituca, profesor, yo no tengo Netflix. Mi tele se cambia con alicate, profesor. Entonces ahí va a haber un problema. Pero vamos a tomarla en cuenta, ¿no? Milagro, ¿en dónde? Milagro en la celda 7. Pregunta para todo el pueblo de Jerusalén. Chicos, ¿tienen Netflix? Sí. Sí, No, profesor. profesor. ¿Quién dijo no? Sí. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Yo. Cristel no tiene Netflix. Por favor, me pásale una cuenta a Cristel, por al menos por ese día, ¿no? A 3 solcitos, para que mire un ratito la película. Bien, voy a hacer algo. Voy a buscar una película que tenga lo siguiente, que esté en Netflix y que también esté en YouTube. ¿Ya? Voy a buscar una película que esté en los dos lados, para que no tengas problemas, para que no haya este dicho de, profesor, no la vi porque no tenía Netflix. Profesor, se me fue el internet. Bueno, si se te va el internet en 7 días, y esa es responsabilidad tuya, por favor. ¿Ya? De repente puedes ayudarte por ahí con algunos paquetes de datos, porque yo ya no puedo hacer más. Si ya te di una película que está en YouTube y una película que está en Netflix, por cualquiera de los dos lados las puedes ver. Recomendación, cuando veas la película, siéntate con tu cuadernito y tu lapicero y apunta lo que estás viendo. Y luego te preguntas al final de la película, ¿y por qué hizo esto el personaje? ¿Y por qué no hizo aquello? ¿Y para qué lo hizo? ¿No? Y vas sacando temas. Mira, el tema de la muerte, el tema del amor, etc. Dime, Arno. ¿Puede ser Milagro en la celda 7? Claro, amigo, eso lo hemos sugerido. Estamos sugiriendo, justo su amiga Ariana Arias nos comentaba eso, ¿no? Bien, chicos, entonces voy a ver una película, nos queda un minutito, que esté en esas dos plataformas, ¿ya? En YouTube y en Netflix, para que no haya problema. Y todos lo tienen que ver, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Y recuerden, clase hecha, clase con nota. Tu comentario. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos la próxima clasecita. Cuídense. Chao, profesor. Chao, 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 chao. Cuídense.